Hola chicos, buen día. Hoy con mi compañera Aileen Gallardo y yo, Francisco Cordero, les vamos a explicar las partes y funciones de Excel. Al iniciar está el menú principal, que sería esto. Nos posicionamos en inicio. Es una barra horizontal que forma parte de la cinta de opciones de Excel. Contiene los botones de comando. Cada uno de ellos contiene sus propias opciones y claramente sus propios botones de comando. Fuente. Fuente es para cambiar el tipo de letra. Tamaño de fuente es para cambiar el tamaño de la fuente. La A más grande significa el aumento del tamaño de la fuente. La A más chica significa que disminuye el tamaño de la fuente. La N significa negrita, que aplica el formato de negrita al texto seleccionado. La K significa cursiva. Aplica el formato de cursiva al texto seleccionado. La S significa el subrayado. Subraya el texto que esté seleccionado. El cuadrado significan los bordes. Pueden ser todos los que elijamos. Por ejemplo, el borde inferior, que aplican los bordes de las celdas seleccionadas, solamente el inferior porque es el que elegimos. Color de relleno, que sería el balde. Colorea el fondo de la celda seleccionada. La A, con el color rojo debajo, significa el color de fuente, que cambia el color del texto. Después seguimos por alineación. Alinear el texto en la parte superior. Ajusta el texto en la parte superior de la celda. Alinear el texto al medio. Ajusta el texto que esté centrado entre la parte superior e inferior de la celda. Alinear el texto en la parte inferior. Ajusta el texto en la parte inferior de la celda. También tenemos la A y la B, que están inclinadas, significa la orientación. Gira el texto de un ángulo diagonal o en una orientación vertical. Alinear el texto a la izquierda. Significa que ajunta el texto y lo lleva a la izquierda. Centrar. Centra el texto. Alinear el texto a la derecha. Ajusta el texto y lo lleva a la derecha. Justificar texto. Justifica el contenido para que sea visible en una celda mostrando una o varias líneas. Sería renglones. También está combinar y centrar, que une las celdas seleccionadas en una sola. Ahora seguimos con número. Es un formato de número que elige la manera en la que se mostrarán los valores en una celda. También los porcentajes, que pueden ser moneda, euro, por ejemplo. También la fecha y la hora. Pasamos a celdas. Insertar. Inserta una columna o pestañas en una tabla u hoja de trabajo. Eliminar. Elimina filas o columnas en una tabla u hoja de trabajo. Formato. Cambia el alto de las filas o de las columnas. También organiza las hojas o las protege. Depende de lo que elijamos. Vamos con modificar. El autosuma. Muestra la suma de las celdas seleccionadas. El rellenar. Copia una fórmula o formato de una o más celdas. Borrar. Elimina todo lo de la celda y quita de manera selectiva el formato, el contenido o el comentario que esté en la celda. Ordenar y filtrar. Organiza los datos para facilitar el análisis. Buscar y seleccionar. Busca y selecciona un texto o formato. Ahora cambiemos de barra y vamos a la de insertar, que es esta. Las tablas dinámicas sirven para resumir datos y la de su lado derecho es para crear una tabla para datos determinados. Pasamos con ilustraciones. Imágenes de archivos son imágenes que están en nuestro ordenador. También tenemos las imágenes prediseñadas, las formas, que tienen muchas formas, que podemos usar la que elijamos, la que nos guste o la que nos pidan. El Smart Art, que es un elemento gráfico, y la captura, que se puede colocar una captura de pantalla en nuestras celdas. En los gráficos tenemos muchos gráficos, como se pueden ver. Tenemos los gráficos de línea,
las columnas, los circulares, de barra, área y de dispersión. También hay muchos que no están ahí a simple vista, sino que tenemos que ingresar a otros para poder usarlos. Pasamos a filtro, que filtra los datos de manera interactiva. Hipervínculos. Se puede crear un vínculo en una página web, una imagen, una dirección, un correo electrónico o un programa. A lo que elijamos, tiene que estar en la web y nosotros tenemos que tener una conexión a internet para poder usarlo correctamente. Texto. Se puede ingresar un cuadro de texto, es decir, se ingresa un cuadrado básicamente en el cual se puede escribir en ella. El encabezado y pie de página es un texto que va, el encabezado es en la parte superior de la página y el pie en la parte inferior de la página. Mayormente se sabe poner la cantidad de páginas que son o el nombre y el apellido del estudiante. El word art es un texto decorativo en el documento. También están las líneas de firmas y un objeto incrustado. Los símbolos. Se pueden insertar ecuaciones matemáticas y características que no estén en el teclado, es decir, pueden haber muchas funciones o símbolos que no estén en el teclado, pero esta opción lo va a tener. Ahora pasamos a la barra de diseño de página, que es esa. Lo primero que nos aparece son los temas. Se puede cambiar el tipo de tema, que sería como un formato de la hoja. Los colores, es un color del tema o de las letras, lo que elijamos. La fuente, que es el tipo de letra. Los efectos, que podrían ser muchos, son bastantes, pero podemos elegir los que más nos guste. Tenemos configuración de página. Se pueden modificar los márgenes, es decir, puede ser más anchos o más finos, depende de lo que elijamos. El tamaño de la página. La orientación, ya sea vertical o horizontal. El área de impresión, fondos e imprimir títulos especificados. Lo que hace especificado es lo que debe ir en cada página, cada título. Ajustar área de impresión. Reducir el ancho, el alto y el aumento o disminuir el resultado de la impresión. Las opciones de la hoja. Te permite mostrar líneas entre filas y columnas, también mostrar los encabezados entre líneas y columnas y así comprimirlos. Esto básicamente nos facilita el uso de Excel y de esta función. También tenemos organizar. Lleva y trae un objeto seleccionado hacia adelante o hacia atrás. Te muestra el panel de selección, alinea los bordes de objetos siempre y cuando estén seleccionados. Agrupa los objetos considerándolos solamente entre uno, o sea que los agrupa, y también los gira o voltea. Pasamos a la barra de fórmulas, que es esa. La barra de fórmulas, tenemos las bibliotecas de funciones. Muestran la suma de las celdas, buscan y seleccionan funciones. También tienen funciones financieras, funciones lógicas, funciones de texto, funciones de hora y fecha, funciones de búsqueda, funciones matemáticas, trigonométricas y funciones estadísticas. Nombres definidos. Crea, edita y elimina los nombres usados en el libro u hoja de cálculo. Auditoría de fórmulas. Muestra las fórmulas de cada celda. También puede buscar los errores comunes y muestra en el cuadro de diálogo para evaluar la forma. O sea que básicamente nos muestra los errores que muchas veces los cometemos y nos ayuda a solucionarlos. Tenemos cálculos. Se evaluarán las fórmulas y calcula todo el libro o la hoja. Es decir, que evalúan las fórmulas de nuestra hoja de cálculo, si están bien o no. Ahora pasamos a la barra de datos, que es eso. Obtener datos externos. Importar los datos desde Access,
la red, un texto, de otras fuentes y de conexiones existentes. Es decir, que podemos ingresar a nuestra hoja de cálculos datos externos que no estén en Excel. Conexiones. Actualiza la información que provenga de un origen de datos. También muestra las conexiones, especifica el orden de los datos y muestra los archivos conectados. También está ordenar y filtrar. Ordena varios datos según el criterio. Habilita un filtro de áreas seleccionadas, así como quitarlo y volverlo a poner en la pantalla. Herramienta de datos. Divide la información en una celda de Excel en varias columnas. Elimina filas duplicadas en una línea. Evita la entrada de datos no válidos en una celda. Y prueba varios valores para las fórmulas de la hoja. Como ya mi compañero estuvo hablando sobre las otras barras y sus funciones, bueno, vamos a seguir con la barra de revisar. ¿Qué es esta barra? Bueno, esta barra tiene las funciones de revisión de idioma, comentarios y cambios. ¿Qué es esto? La revisión contiene ortografía, referencia y sinónimos. La ortografía es básicamente te comprueba que la ortografía del texto en el cual estás trabajando esté bien. La referencia busca materiales como diccionarios, enciclopedias y servicios de traducción. Los sinónimos sugieren palabras en las cuales sean parecidos a las palabras que ustedes están trabajando. Lo de traducir, traduce el idioma que esté escrito en tu hoja de trabajo. En el nuevo comentario, agrego un comentario sobre la selección que ustedes quieran. Después tenemos mostrar todos los comentarios, que ahí si ustedes los seleccionan, muestra los comentarios de la hoja. Después tenemos mostrar entradas de lápiz, que es muestra u oculta cualquier anotación con lápiz en la hoja. Después tenemos las funciones que son cambios. Tenemos proteger hoja, que vendría a ser que protege o con una contraseña que ustedes quieran, pueden proteger las hojas en la cual están trabajando. Después tenemos proteger libro. Puede proteger como proteger la hoja de trabajo, que sería igualmente la de proteger libro. Y compartir libro lo podemos compartir como un archivo. Después tenemos proteger y compartir libro. Después permitir que los usuarios modifiquen los rangos y control de cambios. Bueno, el control de cambios controla todos los cambios realizados en el documento, incluidos las inserciones, eliminaciones y los cambios de formato. Después, permitir que los usuarios modifiquen los rangos, permite que ustedes editen el rango de la celda en un libro o la hoja, como bien habíamos hablado anteriormente, de proteger la hoja, proteger el libro. Bueno, después proteger y compartir el libro. Es lo mismo que proteger libro y pueden desactivar el control de cambios. Seguimos con la barra de vista. Bueno, aquí entran las funciones como vistas de libro, el zoom y lo que son las ventanas. Bueno, ¿qué es las vistas de libros? Aquí se puede ver la página a tu gusto, norma con el diseño de la página, con salto de página, la vista personalizada y la pantalla completa. Después seguimos con la función de que es zoom. Bueno, aquí puedes dar zoom para ver más de cerca o lejos la pantalla. Después seguimos con la función de ventana.
Aquí pueden abrir una nueva ventana, colocar todos los mosaicos de las ventanas, mantiene inmóvil mientras desplaza la hoja, divide la ventana en paneles ajustables, la muestra y la oculta. Ver dos páginas al mismo tiempo y el desplazamiento sincronizado y establece la posición de las ventanas. Bueno, hasta acá llegó el video. Espero que les haya servido y desde ya muchas gracias a todos. Muchas gracias chicos, espero que les haya gustado y lo principal es que hayan aprendido y le hayan entendido. Muchas gracias, suerte.